que de repente ustedes tienen en mente. ¿Como cuál, por ejemplo? A ver, vamos a ver un momento. Estamos aquí en la sala de espera. Listo. Eh, Como cuál, por ejemplo, te decía, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia o el conocimiento científico, para que ustedes tengan una idea, está cimentada sobre teorías, ¿correcto? Una teoría es ya una hipótesis demostrada, ¿no? Entonces, y para demostrar una hipótesis se requiere de evidencias, de pruebas. Entonces, todas las ciencias, como te digo, tienen una teoría, ¿correcto? Una teoría científica. La historia no es la excepción. Entonces, hay dos enfoques históricos. Hay dos enfoques históricos que el alumno debe de saber para no confundirse. El primero es el enfoque positivista, ¿correcto? El enfoque positivista, lo que normalmente nosotros a veces llamamos el enfoque tradicional. Y es lo que normalmente se enseña en los colegios, ¿no? Vamos a ponerle así el enfoque, ¿ya? El enfoque positivista, ¿ya? Positivista, ahí está. Entonces, en este enfoque positivista, ya está. A la historia se divide, en primer lugar, en dos partes, ¿no es así? ¿Cuáles son esas dos partes en las que se divide la historia? Primero, hablamos de una etapa llamada prehistoria y la otra etapa que normalmente nosotros solemos llamar como historia, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Es simple, muchachos, que la prehistoria es anterior, ¿no?, a lo que nosotros llamamos escritura. La historia se inicia con la escritura y la escritura marca la división de la historia principalmente en qué? En cuatro edades, ¿no? La historia está dividida en cuatro edades según el positivismo. La edad antigua, ¿no? Ahí está, la edad antigua, ¿no? La edad media, la edad moderna, ¿no? La edad moderna y lógicamente la etapa en la que nos encontramos en estos momentos, que viene a ser la edad contemporánea, ¿no? Ahí está. Vamos a obviar las tildes para no perder mucho tiempo. Sin embargo, la prehistoria tiene su propia división, ¿no? La prehistoria tiene su propia división. Y nosotros estudiamos en esta división la edad, ¿no?, de piedra, ¿correcto? Y también estudiamos en esta parte la edad de los metales, ¿no? Eso es lo que normalmente, como te vuelvo a recalcar, de forma tradicional, es cómo se enfoca la historia, ¿no?, desde el punto de vista materialista, perdón, positivista. Pero existe también otro enfoque, ¿correcto? ¿Cuál es el otro enfoque? El otro enfoque le vamos a llamar entonces, ya, enfoque materialista. O también le puedes llamar enfoque marxista, ¿ya? Este enfoque, normalmente, ¿quiénes lo trabajan? Normalmente lo trabajan, por ejemplo, si nos referimos a academias, trabajan academias, no voy a decir nombre, no me pagan para hacer cherry, pero son dos academias, son primas hermanas. Una de ellas, para los chicos que van a número, tiene el nombre de una universidad, ¿no? Inclusive el dueño de esta universidad es candidato a la presidencia ya en varias oportunidades y tiene plata como cancha, ¿no? Ya hazte una idea. Y la otra academia prepara para San Marcos y es su prima hermana. Entonces ya ustedes se hacen una idea, ¿no? Y academias como ellas, ¿no? Como ellas, tienen el enfoque materialista o el enfoque marxista, ¿correcto? Entonces, ¿cómo dividen ellos a la historia? Ellos llaman a la primera etapa, le llaman comunidad primitiva, ¿correcto? Comunidad primitiva. Y luego, el segundo momento, ellos le van a llamar, o mejor dicho, lo van a dividir según sociedades y vamos a ponerle aquí, y sus modos de producción. ¿Ya? Ese es el enfoque que ellos le van a dar, según el desarrollo socioeconómico, según el desarrollo de las sociedades y según el desarrollo, ¿no?, de su modo de producción. Entonces, ellos llegan
a la conclusión de que hay 4 sociedades históricamente, ¿no? La primera, sociedad de clases, ¿no? Estas sociedades aparecen cuando aparece las jerarquías sociales, la propiedad privada y todo ello. Entonces, la primera sociedad de clases, ellos le llaman esclavista, ¿ya? La sociedad esclavista, ¿no? Vamos a modificar aquí la sociedad esclavista. Ahí está, esclavista. Luego, ¿no? Ellos hablan de que el motor de la historia son las contradicciones de clases, ¿no? En la sociedad esclavista está el amo y está el esclavo y sus contradicciones. Estas contradicciones llevará a que la historia sea dinámica, cambie, y ya no haya una sociedad esclavista, por decirlo así, sino se pase a una sociedad feudalista, ¿no? El feudalismo, una sociedad feudalista. Igual, aquí las propias contradicciones sociales entre el señor feudal y el siervo hacen que se cambie a una sociedad, ¿no? A una sociedad llamada capitalista, ¿correcto? Y lo mismo, supuestamente nos encontramos nosotros en una sociedad capitalista, ¿ya? Y la sociedad capitalista tiene sus propias contradicciones. ¿Cuáles son? ¿No? La burguesía, que es el dueño de los modos de producción, como ellos le llaman, ¿no? De todos los factores productivos, y por otro lado tenemos, muchachos, al proletariado, la clase obrera, ¿no? Los trabajadores industriales. Entonces, esa contradicción, dicen ellos, que va a hacer que cambie la historia y que se pase de una sociedad capitalista a una sociedad comunista, ¿no? A una sociedad comunista. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hablar? Bueno, primero decir que la comunidad primitiva, ellos lo dividen, muchachos, en dos grupos, ¿ya? Ellos lo dividen en dos grupos. ¿Y cuáles son esos dos grupos? Pues primero ellos hablan, ¿no? De un paleolítico, de un paleolítico, y luego hablan de un neolítico, ¿no? Con características lógicamente distintas. Pero lógicamente hay un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. Ese periodo de transición ellos le van a llamar, seguramente ustedes ya saben, mesolítico. ¿No es así? Entonces, para ellos la comunidad primitiva se divide en tres: paleolítico, mesolítico, que es la etapa de transición, y el neolítico. ¿Ya? Profesor, pero esto es igual en la edad, esto es igual en la prehistoria, con la única diferencia de que aquí no hablan de la edad de los metales, porque la comunidad primitiva vendría a ser lo mismo, seguramente tú ya te has dado cuenta, lo mismo que la edad de piedra, porque la edad de piedra también se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Entonces, nosotros ya le vamos a dar ambos enfoques, pero principalmente le vamos a dar este enfoque que para ustedes seguramente es nuevo, porque este enfoque ustedes lo ven en el colegio, básicamente, ¿ya? Muy bien, entonces eso era una pequeña introducción para luego pasar, pues, muchachos, ya a trabajar con nuestra diapositiva y tratar de ir avanzando a más no poder, ¿ya? Muy bien, entonces voy a compartir rápidamente la diapositiva con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y ahí lo tienes, mira, ¿no? Nosotros le llamamos comunidad primitiva. Ahora ya sabes a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando de comunidad primitiva. Empezamos justamente definiendo qué cosa es la comunidad primitiva, ¿ya? Pero primero analicemos esta imagen, mira, ¿no? Esta imagen seguramente, ¿no?, te evoca muchas ideas en tu cabeza, como por ejemplo podemos ver la línea ecuatorial, la línea, ¿no?, imaginaria máxima que divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Como tú puedes apreciar, ¿no?, gran parte del hemisferio norte se encuentra, muchachos, cubierto de hielo, ¿no? Y esto se debe, ¿no?, a distintos fenómenos como vienen a ser las glaciaciones. Las glaciaciones generan que el nivel de la temperatura terrestre disminuya,
¿ya? Provocando así la ampliación de los polos. Por esa razón, a este periodo frío de la Tierra, donde gran parte ¿no? del continente o de los continentes se encuentran cubiertos de hielo, nosotros le llamamos el Pleistoceno. Tú puedes ver que la parte norte de nuestro continente y este sector, que sería Groenlandia, están cubiertos de hielo. La parte norte del continente africano está cubierto de hielo, ¿no? Y prácticamente toda la parte central y norte del continente asiático y europeo se encuentran también cubiertos de hielo. Este es el medio geográfico, o este es el periodo climático en la que el hombre va a comenzar a desarrollarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es comunidad primitiva? Habíamos dicho, ¿no? Podemos definir a la comunidad primitiva como la etapa donde el hombre lucha contra la naturaleza, ¿no? Para eso debemos recordar algunas cosas importantes, conocimientos y saberes previos, como por ejemplo, muchachos, la teoría darwinista o darwiniana. Darwin en 1859 publicó un libro que revolucionó la ciencia, llamada El origen de las especies. Y en este libro, Darwin planteó 4 cosas muy importantes. Primero decía que todas las especies están en una constante lucha por la supervivencia, ¿correcto? Todas las especies luchan por sobrevivir. Segundo punto, dice que en esta lucha por la supervivencia, la naturaleza hace su propio trabajo, hace una selección, la famosa selección natural, ¿ya? Y, ¿no? ¿A quién escoge la naturaleza? En ese trabajo, la naturaleza, ¿a quién escoge? ¿Al más grande, al más pequeño, al más fuerte, al más débil? El más La apto. teoría darwinista dice que al más apto. Darwin habla de la adaptación, ¿no? Las especies que se adapten a los cambios, estas van a evolucionar. Por eso Darwin es considerado el padre de la teoría evolutiva. Y un último punto que dice que todas las especies han tenido un antepasado en común, de la cual han ido cambiando o evolucionando. Por eso decimos entonces que la comunidad primitiva es el periodo donde el hombre lucha contra la naturaleza. ¿Para qué, profesor? Para sobrevivir, ¿correcto? Es también el periodo donde se da el trabajo colectivo, ¿ya? Aquí nadie se queda de brazos cruzados. Aquí todos tienen que participar porque el bien es común, ¿ya? Cuando ellos van a buscar los alimentos, ¿ya? Todos realizan la misma actividad y con la misma fuerza, porque al final el reparto va a ser también por igual, ¿no? Ahora, también es una sociedad igualitaria. Aquí no hay clases sociales. Aquí no hay que uno gobierna sobre otro. Aquí no hay que alguien se apropia de lo que el otro trabaja. No, 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 no. Esta es una sociedad igualitaria, muchachos. ¿Ya? Es una sociedad donde no hay clases, recalco, donde todavía no hay propiedad privada. Y es el periodo donde comienzan a desarrollarse las primeras manifestaciones, los primeros vestigios culturales, como por ejemplo, comienzan a elaborarse primeras herramientas hechas de piedra, ¿no? Comienzan a desarrollar o comienzan una forma de expresión de su pensamiento, que es a través del arte y a través de la religión. ¿Ya? Esa es la comunidad primitiva, muchachos. Muy bien. Los periodos donde se van a desarrollar la comunidad primitiva, ¿no? Los periodos. Primero veamos este esquemita. Mira tú, ya te había dicho que la comunidad primitiva tiene que ver con la edad de piedra de la prehistoria. Y estas edades se dividen en paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Correcto? Y ya hemos dicho también que el paleolítico corresponde a un periodo climático, ¿no? Donde la Tierra estaba cubierto de hielo.
la famosa era de hielo o Pleistoceno, ¿correcto? Y el Neolítico se desarrolla en un escenario completamente distinto, en la cual el Pleistoceno ya no es el clima característico, sino es el Holoceno, un aumento de la temperatura, es un periodo interglacial, ¿ya? Sin embargo, entre el Pleistoceno y el Holoceno hay un periodo transitorio, donde poco a poco, ¿no? La Tierra va cambiando y va adquiriendo una nueva forma, una nueva fauna, una nueva flora, un nuevo relieve, ¿no? Un nuevo medio geográfico, muchachos. Eso es el Mesolítico. Es un periodo transitorio, ¿ya? Muy bien, entonces empecemos rápidamente hablando, muchachos, del Paleolítico, ¿ya? En el colegio normalmente ya nos explicaron qué significa paleolítico, ¿no? Proviene de dos vocablos griegos, paleo, antiguo, lito, piedra. Lo más característico de este periodo, desde el punto de vista cultural, son las distintas técnicas y el avance en la elaboración de herramientas, ¿ya? El hombre aquí elabora armas que le permitirá cazar y así sobrevivir, ¿ya? Ese es el paleolítico, desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista social, el paleolítico, ¿no? Aquí se presenta la primera forma de organización. Los hombres se van a organizar en grupos de 10, de 20, de 30, inclusive hasta de 40 hombres para poder ir a cazar, ¿ya? Esa forma de organización se llama bandas. Desde el punto de vista económico, la economía en el hombre del Paleolítico es de subsistencia. Buscan cazar solamente para alimentarse y para cubrirse, ¿no? Con sus pieles. Es una economía, algunos le llaman parasitaria. Nosotros solemos llamarle una economía de subsistencia, ¿ya? Sus actividades económicas propias de este periodo son la cacería, la recolección, la pesca, ¿no? Y por ahí algunas otras actividades menores. Y desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista físico y biológico, este es el periodo en la que el hombre va a ir evolucionando, va a ir cambiando hasta adquirir la apariencia actual que vendría a darse con el Homo sapiens. O sea, en otras palabras, dentro del Paleolítico estaría el proceso de hominización, pero del hombre, ¿me entiendes? Del hombre, desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens, ¿ya? Entonces, aquí está básicamente lo que te venía explicando, ¿no? La recolección como una actividad económica, la banda como una forma de organización social, ¿verdad? La percusión como técnica para el tallado de la piedra, ¿no? Hay un conocimiento del fuego, ¿no? Que va a permitir que la evolución del hombre mejore y sea mucho más rápido. Ya hay un pensamiento con el Homo sapiens, ¿no? Ya hay un pensamiento y una manifestación, una expresión que viene a ser el arte rupestre o el arte parietal, o inclusive esas estatuillas de mujeres que representaban la fertilidad, como eran las famosas Venus, ¿no? Las Venus de Willendorf son las más características. Estatuillas de 20 a 30 centímetros, donde se encuentra tallada la figura de la mujer, ¿no? Rindiéndole un culto a la fertilidad. Ahí está. África. Este es el continente africano, ¿correcto? África, muchachos. Cuna de la humanidad. ¿Por qué cuna de la humanidad? Porque fue en este continente donde se inició el proceso evolutivo, donde el homínido se convirtió en hombre, donde el primate, ¿no? Se transformó en homínido y el homínido terminó transformándose en el hombre, ¿ya? Muy bien, entonces, este lugar es muy importante
se llama la falla del Rift. Es una falla geológica que se habría creado aproximadamente hace 7 millones de años. En este lugar ya hubo cambios del medio ambiente, donde algunas especies, ¿no?, evolucionaron y otras no. Como por ejemplo el homínido, ¿no?, que es nuestro antepasado. Ellos comenzaron a evolucionar, comenzaron a sufrir cambios físicos, biológicos, ¿no?, hasta aparecer el hombre. Y recuerda algo, el hombre es el único ser, por no llamarle animal, es el único animal que tiene y crea cultura, ¿ya? Pero esa cultura es a partir del Homo, ¿no? El Homo habilis, Ergaster, Antecesor, Erectus, ¿no? Neandertal, Sapiens, entre otros. El Paleolítico es el periodo más largo, más extenso en toda la prehistoria o en toda la comunidad primitiva. Se inició con la aparición del primer hombre hace 2,5 millones de años hasta llegar a su fin el periodo de la era de hielo, el Pleistoceno. ¿Ya? ¿Cuándo se acaba el Paleolítico? Cuando se acaba el Pleistoceno. Su economía, como te dije, era de subsistencia. Se llegaron a organizar en bandas, bandas nómadas que iban de un lugar a otro en búsqueda de alimentos, lo que le llevaría a llegar a distintos territorios, a distintos continentes, como por ejemplo América. América fue el último continente poblado y lo pobló el Homo sapiens, ¿no? En el aspecto cultural es la fabricación de herramientas, el tallado o la percusión de la piedra, ¿ya? El arte rupestre como manifestación del pensamiento humano y también el arte mobiliario. Aquí en el mapa podemos ver claramente, chicos, claramente podemos ver en el mapa la ubicación de los principales restos del Paleolítico. El Paleolítico se divide en tres: inferior, medio y superior. En el Paleolítico inferior encontramos dos especies muy importantes. El Homo habilis, que como tú puedes ver, nunca salió del continente africano. Aquí evolucionó y ahí se extinguió, ¿ya? Sin embargo, hay una especie que también se originó en el África, pero que pudo migrar. Ese es el llamado Homo ergaster, llegando probablemente al continente asiático y dando origen a la especie Erectus, ¿correcto? Especie que descubriría el fuego. Y también dicen que probablemente el ergaster pudo haber llegado a Europa, dando origen al Homo antecesor en España, el primer poblador europeo. ¿Ya? Ese es en el Paleolítico inferior. En el Paleolítico medio, en Europa, ya tenemos a una especie muy avanzada, muy desarrollada, llamado el Homo neanderthalensis, ¿no? O el hombre de Neandertal, como quiera llamarle. Y también tenemos a la especie sapiens, pero se creía que el Homo sapiens, al igual que Neandertal, habría evolucionado en Europa, pero no es así. Las evidencias demuestran que el Homo sapiens habría evolucionado en el África, ¿me entiendes? Y del África habría comenzado ¿a qué? A poblar todo el mundo. Habría llegado a Europa, habría llegado a Asia, habría llegado a Oceanía, y el último continente a donde habría llegado el Homo sapiens, ¿no? A través de diferentes rutas posibles, sería el continente americano, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando analizamos nosotros al Homo habilis, ¿no? Podemos ver ahí las herramientas que este hombre fabricaba. Básicamente ahí nos vamos a centrar. Hemos dicho que él es el primero en fabricar sus herramientas. Una diferencia entre el Homo y el Australopithecus es, bueno, una semejanza es que los dos tenían el desarrollo del pulgar. Los dos eran bípedos, pero el Homo habilis pudo desarrollar la capacidad
de no solamente agarrar la piedra como lo hacía el Australopithecus, sino también de transformarlo, convertir esas piedras en armas, ¿no? Entonces, la primera técnica que el hombre utiliza para poder producir sus armas se llama la cultura de guijarros, y es esta de aquí. Son piedras de cántaro rodado que son fácilmente de tallar a través del golpe, a través de la percusión. Nosotros le llamamos también a este estilo el estilo olduvaliense. ¿Por qué? Porque se han encontrado en las zonas de Old Dubai. ¿Y dónde queda Old Dubai? Queda en Tanzania, muchachos. La familia Leakey, Mavi Leakey, la madre, Louis Leakey, el padre, y Richard Leakey, el hijo, son los, ¿no? Estudiosos, los paleontólogos más importantes en la investigación de estos restos, ¿ya? Que fue el primero en elaborar sus herramientas. Luego tenemos al Homo erectus, que ya hemos dicho fue el que descubrió el fuego. Como tú puedes ver, la técnica lítica ha mejorado, ¿no? Estas son las famosas hachas, ¿no? Bifaciales. El Homo erectus, como hemos dicho, fue encontrado en el continente asiático, en la isla de Java, en Indonesia, y en Pekín, en China. El Sinanthropus pekinensis y el Pithecanthropus erectus ya tenían una posición completamente erguida, ¿ya? La postura erguida. Ahí está, ¿ya? Esta técnica que el Homo erectus habría utilizado se llama, muchachos, la técnica achelense, ¿ya? La técnica achelense. ¿Qué más? Tenemos también al Paleolítico Medio. Aquí estaría el Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal, ¿no? Ahí está. Como puedes ver nuevamente, la técnica lítica sigue mejorando. Son armas propiamente ya de caza. Las herramientas anteriores, ¿no? Las herramientas anteriores, como por ejemplo las del habilis, no servían, muchachos, para cazar. Solamente podían servir para cortar la carne o retirarlos de su piel, pero no eran de caza. Así que el habilis seguía siendo un carroñero. El erectus probablemente ya utilizaba estas herramientas para cazar, pero no era una caza especializada. La caza especializada, podremos decirlo, que aparece con el Neandertal. Este estilo, esta técnica, ya corresponde al musteriense, ¿ya? Eso es muy importante también. Y lo valioso del Neandertal es que ya hay un desarrollo mayor de su capacidad cerebral, ¿ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, desarrolla un lenguaje articulado. El lenguaje articulado, muchachos, no se produce aquí, ¿ya? El habla, que es el lenguaje articulado, no es solamente un proceso físico, es también un proceso mental, es un proceso neurológico, porque se desarrolla en el cerebro, en el llamado área de Broca, y el Neandertal ya lo había desarrollado. Y aquí aparecen las primeras creencias religiosas, la creencia en un antepasado de la cual ellos se sienten que han descendido, y el entierro de sus muertos en posición fetal, ¿correcto? A través de ritos funerarios. Eso es lo que desarrolla el Neandertal, ¿ya? Profesor, aquí ya había religión. ¿En qué dioses creían? No, muchachos. Hablar de religión no es lo mismo que hablar de dioses o de Dios, ¿ya? Hablar de religión es hablar de creencias, ¿ya? De creencias, que es muy distinto a hablar de Dios, ¿ya? Porque puede haber una creencia animista, como tenían ellos. Y llegamos, muchachos, al Homo sapiens, la especie más evolucionada. Se dice que si al sapiens los vestimos con nuestra ropa, no habría ninguna diferencia, física me refiero, ¿ya? El Homo sapiens pertenece al Paleolítico Superior, ¿ya? Y se dice que probablemente habría convivido con el Neandertal.
Cuando me refiero de convivir, ¿ya? Me refiero no es que hayan dormido juntos, hayan comido juntos, no, ¿no? Convivir quiere decir que vivieron en el mismo periodo, ¿no? Pero sin embargo, uno terminó extinguiéndose y el otro terminó desarrollándose, el sapiens, ¿ya? Muy bien. El origen de este hombre, hemos dicho que está en el África. Este hombre ya habría desarrollado, ¿no?, el lóbulo frontal. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí se da el desarrollo, muchachos, del pensamiento, ¿no?, de las ideas lógicas. O sea, este hombre ya pensaba. De ahí el nombre de Homo sapiens. Y no solamente pensaba, sino que expresaba lo que pensaba. ¿A través de qué? De pinturas y a través de esculturas, como es el caso, ¿no?, del arte parietal o pinturas rupestres, o como es el caso del arte mobiliar y las famosas Venus, ¿correcto? Aquí hay un pensamiento también, muchachos, una creencia también religiosa al momento de escenificar, ¿no?, las pinturas rupestres en diferentes cuevas. Y aquí tú puedes ver que las herramientas mejoran, el acabado es mucho mejor, la técnica es mucho mejor y son herramientas diversas, distintas. Por eso que aquí hay varias técnicas: solutrense, perigordiense, auriñaciense, magdaliense. Son técnicas que pertenecen a este periodo, muchachos, ¿ya? Muy bien. Y empezamos ya en el Mesolítico. Recuerda que hemos dicho que es un periodo de transición, de cambios. ¿Qué cambios? Primero, son cambios climatológicos, ¿ya? Y cuando cambia el clima, cambia el medio ambiente, cambia el medio geográfico, ¿ya? ¿Qué cosa va a aparecer? Bueno, toda la parte norte estaba cubierto de hielo. Ahora, cuando la Tierra comienza a descongelarse, pues simplemente, ¿no?, comienza, ¿qué cosa, muchachos? A abundar los ríos, abundar los valles, etcétera, etcétera. Áreas que serán ocupadas por el hombre ahora para poder experimentar con plantas y animales. En este periodo comienza la experimentación de la agricultura y la experimentación de la ganadería. Eso se llama horticultura y pastoreo, ¿correcto? Aquí hay una economía mixta, porque el hombre no ha dejado de cazar, pero está experimentando, ¿no?, con plantas y con animales. ¿Ah? Ahí está. Como podemos ver, por ejemplo, este hombre ya no busca las cuevas o las cavernas para poderse refugiar. Ahora, ¿qué cosa construye? Aldeas, chozas, que están cerca, ¿a dónde? A sus huertos, ¿no?, que practican la horticultura, y cerca probablemente a sus corrales, donde practican la domesticación de animales o el pastoreo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. El Mesolítico se inicia en ese proceso en que el Pleistoceno está llegando a su etapa final y poco a poco va empezando la Tierra a calentarse debido al Holoceno. Es una etapa de transición. La economía, te vuelvo a repetir, es una economía mixta basada en la experimentación de plantas y en la experimentación de animales. Horticultura, pastoreo. Ahora la forma de organización ya no es en bandas, porque ya no cazan. Ahora es en clanes, ¿no? Se genera cierto vínculo entre ellos. Son una sociedad seminómade. Todavía no aprenden el sedentarismo. Se mantienen en un territorio por un tiempo largo, pero luego vuelven a migrar, ¿ya? Y el desarrollo del arte microlítico, ¿no? El uso de piedras pequeñas, muchachos. Ahí está. Poco a poco, el conocimiento de estos hombres van cambiando, ¿no? Poco a poco van conociendo las técnicas hidráulicas que le permitirá obtener agua a través de los ríos, a través de los lagos, ¿no? Y así poder desarrollar una agricultura de regadío que le permitirá aumentar la producción,
porque ahora hay responsabilidades que cumplir, ¿no? Y el aumento de la producción genera excedentes productivos, excedentes que serán entregados posteriormente ¿a quiénes? A un Estado que va a ir apareciendo, ¿no? Excedente que irá entregando ¿a quién? Que irá entregando a un grupo, ¿no? Porque aquí ya se va a ir desarrollando poco a poco la religión. Entonces van surgiendo poco a poco pequeños estados o pequeñas sociedades dirigidas básicamente por un líder que vendría a ser el sacerdote, ¿no? Es así como entramos al periodo del Neolítico, ¿ya? Gordon Chai, un arqueólogo inglés, llamó al proceso que sufrió el hombre, a la transformación que sufrió el hombre en este periodo, le llamó revolución neolítica, ¿ya? Una revolución neolítica. Una revolución no solamente son cambios, una revolución es una transformación. ¿Qué transformó el hombre? Transformó su economía, porque de una economía de subsistencia parasitaria pasó a una economía productiva, ¿no? De autoabastecimiento, de autosostenimiento. De una vida nómada pasó a una vida sedentaria, ¿ya? Y esto le permitió, ¿no? También, muchachos, poder mejorar sus construcciones. Esto le permitió, ¿qué cosa? Poder aumentar la población. Hubo una explosión demográfica, etcétera, etcétera, ¿no? La imagen explica más que, una imagen explica más que 1000 palabras, ¿no? Podemos ver claramente cómo las personas ahora se van organizando, ¿no? Buscan áreas fértiles, valles, ríos, la cuenca de los ríos, para poderse ubicar, aprovechar el agua de los ríos a través de canales de regadío, ¿no? Extensos campos de cultivo que le permitirán, ¿no? Mejorar y aumentar su producción, ¿no? Entre otros cambios muy importantes, muchachos, ¿ya? ¿Qué es la revolución neolítica entonces? Son cambios económicos, sociales y culturales, ¿ya? El excedente productivo, recalco, genera cambios. Por ejemplo, aparece la propiedad privada, ¿no? Y esto permite que se desarrolle un pequeño grupo en la sociedad. Un grupo reducido de la sociedad comenzará ahora a convertirse en una élite, un grupo que gobierne, un grupo que dirija, ¿no? Y un grupo que se aproveche de otros sectores, como quienes, por ejemplo, de los campesinos, porque ellos supuestamente tienen un control religioso, porque ellos supuestamente son los intermediarios entre los dioses y el hombre, ¿ya? Entonces va surgiendo la religión y va surgiendo un grupo que se va organizando en torno a la religión. Es así como van a nacer los estados teocráticos. Cambios sociales. Ahora se organizan en tribus, ¿no? Familias. Se generan vínculos mucho más fuertes y ahora comienzan a organizarse, a juntarse entre familias, ¿no? El sedentarismo es otro cambio muy importante y la aparición de clases sociales. ¿Cuándo aparecen las clases sociales? Cuando aparece la propiedad privada. Por eso, la escuela marxista o el marxismo, que ha sido fuente de inspiración para muchos movimientos terroristas, sobre todo aquí en el Perú, como Sendero Luminoso, ¿no? O en otras sociedades, ¿no? ¿Qué se ha planteado? El comunismo plantea la eliminación de las clases sociales a través de la eliminación de la propiedad privada, porque van de la mano. Aparece la propiedad privada y aparecen las clases sociales, muchachos. ¿Ya? ¿Y qué cambios culturales? Por ejemplo, se comienza a utilizar las grandes piedras, el arte megalítico, ¿ya? El arte megalítico.
tiene distintas funciones. Por ejemplo, la figura que aparece aquí, ¿no? Es un Cronlech y tiene una función astronómica. Algunos dicen que era una especie de calendario o reloj. Sin embargo, hay otras figuras que vamos a ver aquí, como por ejemplo el menhir, que es una especie de obelisco que estaría relacionado con el culto solar, o el dolmen, que estaría relacionado con recintos funerarios, lugares donde se enterraban, ¿no es así? Ahí está. Entonces, esta figura es el Cronlech, el menhir y los dolmen. ¿Ah? Y bueno, ¿dónde se dio esta revolución neolítica? Esa es la pregunta importante. ¿En qué sectores del planeta se dio esta gran revolución? Por ejemplo, por ejemplo, en los Andes, ¿no? En los Andes centrales, Perú. Aquí hay o aquí existe, por ejemplo, la cuna de la civilización en América, la ciudad más antigua de América, Caral. Caral pertenece, muchachos, ya lo vamos a ver, al periodo llamado arcaico superior o formativo precerámico. ¿Ya? Aquí comienza a desarrollarse en el Perú el llamado o la llamada revolución neolítica. ¿Ya? Si quieres hacer un parangón, una comparación, ¿ya? Profesor, el neolítico es en el mundo. Y en el Perú, ¿cómo se llamaría ese neolítico? Se llamaría arcaico superior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? En Mesoamérica, ¿no? En la parte central. También en el Valle del Río Amarillo, donde se desarrollará posteriormente la civilización china. También en el Valle del Indo, donde más adelante se desarrollará una civilización muy importante llamada la civilización hindú, india o como quieras llamarla. Y esta zona es muy importante. Como tú puedes ver, ¿no? Es una media luna. Le llamamos nosotros la media luna fértil y el espacio geográfico corresponde a la parte denominada cercano oriente o próximo oriente. Acá se desarrollaron civilizaciones muy importantes. Post-neolítico, por cierto, ¿ah? Post-neolítico. ¿Como cuál es, profe? Ahí lo tienes en la imagen, mira. Es un territorio que está entre Asia y África y que ha albergado a grandes civilizaciones. Por ejemplo, en Irak, ¿qué civilización se desarrollaría post-neolítico? Simple, Mesopotamia. En Egipto, ni qué decir, ¿no? La tierra de los faraones. En Palestina, la antigua Palestina, hoy Israel, los hebreos. En Siria, ¿no? En Siria, una parte de Siria correspondía a Mesopotamia y la otra parte, junto con el Líbano, pertenecía a la cultura fenicia, ¿no? Estas culturas pertenecen entonces a un área llamada la media luna fértil o el creciente fértil. Ahí está. Y la revolución neolítica llevó a una revolución urbana, la construcción de ciudades, muchachos. Ciudades que poco a poco se fueron especializando. ¿En qué? En alfarería, en textilería, ¿no? Y otros conocimientos más. Ahí está. Y aparecerían las primeras ciudades del Neolítico. Cuando te dije Mesopotamia, cuando te dije Siria, cuando te dije, o cuando te dije Egipto, hebreos, ¿no? Me refería a post-neolítico, como te dije. En cambio aquí ya son las primeras ciudades neolíticas. Ciudades completamente desordenadas, ciudades sin calles, y la única zona de acceso era por el techo, muchachos. ¿Ya? Se ponían escaleras y todos transitaban por el techo. Por ejemplo, tenemos Tel Hasuna, ¿no? Aquí, entre Siria y Palestina. Tenemos Tel Halaf, ¿no? Aquí, en Siria. Tenemos Çatalhöyük en Turquía. Tenemos Jarmo, ¿no? Aquí, en
Irak, y tenemos Jericó, aquí, en Palestina, los famosos muros de Jericó, del que habla la Biblia, ¿no? Del que fue derrumbado por Josué, el primer juez hebreo. Pero también hay otras ciudades. Estas son ciudades del creciente fértil, pero hay ciudades como Arapa, hay ciudades como Mohenjo-Daro, ¿no? Y otras ciudades más del Neolítico. Ahí está. Eso sería, chicos, la primera parte de la diapositiva. Como tú puedes ver, ¿no? A veces el tiempo es un poco corto y a veces dejarlos hablar a ustedes es, pues, importante, pero a su vez es también limitado. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tengan, lo pueden hacer, muchachos, vía chat, ¿correcto? Y yo no tengo ningún problema posteriormente a responder o durante la clase ir respondiendo para hacer mucho más dinámica la sesión, ¿ya? Y hay un punto por terminar, muchachos. Hay un punto que todavía nos falta ver. ¿Cuál es ese punto? Pues la comunidad primitiva en los Andes, ¿ya? Aquí está. O sea, en otras palabras, esta comunidad primitiva que hemos visto también se desarrolló ¿dónde? En el Perú, ¿ya? Y aquí quiero hacer nuevamente un hincapié, una especie de introducción. Sé que el tiempo nos va a quedar bien limitado, muchachos, pero el tema es extenso en realidad y lo estoy tratando de sintetizar a más no poder. Pero hay algunas cosas que para mí son importantes. Por ejemplo, normalmente en los libros tú lo encuentras esto como, ya, los primeros pobladores del Perú, ¿no? Los primeros pobladores del Perú. Profesor, pero yo he visto, yo he leído, es más, mi profesor, un tigre, me dijo a mí que también le puedo llamar de otra manera, le puedo llamar precerámico, porque este periodo corresponde anterior a la cerámica, así como la prehistoria es anterior a la escritura, el precerámico es anterior a la cerámica, ¿no? Sí, correcto. Pero este periodo, muchachos, también nosotros le podemos llamar, ¿no? Como la prehistoria peruana, ¿ya? O también le podemos llamar, ¿no? La edad de piedra en el Perú, ¿ya? O también le podemos llamar la comunidad, ¿ya? Primitiva en los Andes, ¿ya? Ahí está. Cualquiera de estos términos, muchachos, es válido para referirse al tema. El nombre más común con el que se conoce a este periodo es el precerámico, ¿correcto? El precerámico. Muy bien, así que ya en tu cabecita debe estar la idea de que en este periodo no vamos a hablar de la cerámica. No hay cerámica en el Perú. Este periodo aparece con la llegada de los primeros hombres al territorio peruano. Después de haber llegado a América, utilizando varias rutas, ¿no? A nuestro continente, pues en su momento habría llegado al territorio peruano, hace aproximadamente 13.000 años. Este periodo se inicia aquí y llega hasta que aparece la cerámica, alrededor del año 1800 antes de Cristo. ¿Ya? Ese es el cuadro cronológico, entonces, que ahí lo tienes. Al igual que en la comunidad primitiva existe un paleolítico, mesolítico y neolítico, pues en el Perú también existe un paleolítico peruano, ¿no? ¿Y cuál será ese paleolítico peruano? Yo sé que ya te has hecho la idea. Es el periodo lítico. ¿Y cuál será el neolítico peruano? Ya lo hemos dicho, ¿no? El arcaico superior. Y ese periodo de transición llamado mesolítico, ¿dónde estará? Acá, profe, en el arcaico inferior, correcto. ¿Ya? El paleolítico peruano o lítico, el mesolítico peruano o arcaico inferior y el neolítico peruano, el arcaico superior. Profesor, ¿por qué le llaman así? Porque las características
que hemos visto son similares. En el periodo lítico, el hombre es cazador, recolector, nómada, vive en cavernas. Las evidencias encontradas de hombres del lítico corresponden a pinturas rupestres, corresponden a entierros humanos, corresponden a restos líticos, herramientas de piedra, ¿ya? Y los restos hallados en el arcaico superior, ¿ya? Corresponden a agricultores sedentarios, Caral, ¿no? Huacaprieta, Cotoxmito, Cerro Paloma, Tablada del Urín, Galgada, Bandurria, son algunas de las construcciones ceremoniales que se hizo en el periodo del Arcaico Superior. Profe, ¿y la horticultura y el pastoreo que habían aparecido en el Mesolítico también aparecen en el Arcaico Inferior? Sí, muchachos. En el Arcaico Inferior aparece la agricultura incipiente, la horticultura y la domesticación de animales por medio del pastoreo. ¿Ya? Entonces, nosotros, como ya hemos explicado estas características, ¿no? Ahí está. ¿Dónde nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en los restos, ¿ya? En los restos, como por ejemplo, el hombre de Piquimachay. Algunos le llaman Piquimachay 1, para diferenciar al antiguo cunicultor del arcaico inferior, ¿no? El hombre de Piquimachay, que se encontró primero, fue un cunicultor, un domesticador de cuyes. ¿Y dónde hay domesticación? En el arcaico inferior. Pero este hombre es anterior a este cunicultor. Era un cazador nómada y por eso le llamamos Piquimachay 1. En la sierra, en la costa también tenemos un cazador muy antiguo llamado el hombre de Chivateros o el hombre de Chillón. En ambos se han encontrado no restos humanos, se han encontrado evidencias líticas, armas, restos líticos, los más antiguos del Perú. En el caso de Piquimachay, ¿no? Y en el caso de Chivateros, los más antiguos de la costa peruana, muchachos. Y luego tenemos a Guitarrero 1 en Ancash, que también fue un cazador. Toquepala, entre Moquegua y Tacna, ¿no? Que también fue un cazador y que nos dejó como evidencia el arte rupestre. Lauricocha, uno de los hallazgos más importantes en Huánuco, ¿no? Augusto Cardich encontró, aparte de herramientas, pinturas rupestres, encontró también entierros humanos, que serían los más antiguos de la sierra, ¿ya? Y encontró cráneo deformado. En Paiján tenemos los entierros humanos más antiguos del Perú, en la pampa de los fósiles, ¿ya? Paiján era un cazador, pero también era un pescador, era un recolector. En la costa, muchachos, el hombre practicaba actividades de cacería, de pesca, de recolección de frutos y sobre todo recolección de mariscos. En las zonas altoandinas, por no llamar la sierra, el hombre utilizaba, ¿qué cosa, muchachos? El hombre utilizaba la cacería principalmente. ¿Ya? Ahí está, mira. Si gustas, yo no tengo ningún problema. Coordinan ustedes con el promotor o el coordinador y yo les hago llegar esta diapositiva para que ustedes puedan ir repasando cuando quieran, muchachos. Coordínenlo y yo lo envío por el WhatsApp y ellos ya lo reenvían a ustedes. Chicos, entonces aquí están los restos, mira, ¿no? Piquimachay en Ayacucho. Como te dije, se encontraron herramientas talladas, piedras talladas, chivateros, se encontraron herramientas preformas, o sea, no terminadas en su elaboración, ¿no? Tenemos también, como te dije, al hombre de Guitarrero, al hombre de Toquepala, Lauricocha, ¿no? Con los entierros y Paiján de la misma manera. ¿Dónde se han encontrado entierros humanos? En Lauricocha y en Paiján. ¿Dónde se han encontrado pinturas rupestres? En Lauricocha y en Toquepala. ¿Y dónde se han encontrado los restos líticos más antiguos de este poblador? En Ayacucho, Piquimachay, y en Lima, Chivateros. ¿Ya? Ahí está.
En el arcaico inferior, como todo está cambiando, como ya sabemos que está cambiando el clima, la megafauna está extinguiéndose. Y esto lleva al hombre a experimentar con plantas y con animales. Entonces aquí hay una economía, como te dije, mixta. La economía, la actividad económica de este hombre se basa en torno a la horticultura y al pastoreo. Pero recuerda, en la costa sigue siendo muy importante la pesca y la recolección de mariscos. Sobre todo en esta época la pesca, porque el hombre de Santo Domingo o Paracas ya elabora sus redes para pescar. ¿Me entiendes? Es el primer pescador con redes. El horticultor más antiguo del Perú, que cultivó el vegetal más antiguo, la calabaza, fue el hombre de Nanchoc en Cajamarca. Profe, no fue guitarrero. Guitarrero es el segundo horticultor y el domesticador del frijol. ¿Ya? El hombre de Chilca es la aldea más antigua en el departamento de Lima y es el primer domesticador del perro. El Armachay, muchachos, en el departamento de Junín, ¿no? Se encontraron corrales y excrementos de camélidos. Es el primer pastor del Perú. Lo mismo se encontró en Jayhuamachay, en Ayacucho. En Piquimachay también se encontraron pequeños corralitos y excrementos ¿de qué? De cuyes. Por eso decimos que Piquimachay es el primer cunicultor. Pero recuerda, yo no estoy hablando del Piquimachay cazador-recolector, del Lítico. Yo estoy hablando del Piquimachay cunicultor, seminómade del arcaico inferior. Por tanto, este sería un Piquimachay 2. ¿Ya? Ahí está, mira, cada uno de ellos, ¿no? Con las características que te acabo de mencionar, muchachos. ¿Ya? Y en el arcaico superior tenemos, lógicamente, un medio geográfico completamente diferente. El hombre se vuelve sedentario, pero ¿dónde comienza a establecer, no? Bueno, ya se había establecido transitoriamente en los valles, ¿de acuerdo? Pero esta vez ya el hombre va a construir sus aldeas de manera fija, de manera estable, cerca a la cuenca de los ríos, ¿no? En valles muy importantes. ¿Y qué van a construir? Cerca a sus aldeas, cerca a sus campos de cultivo, van a construir centros ceremoniales, que vienen a ser centros políticos, que vienen a ser centros astronómicos y que vienen a ser almacenes también. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí la economía ya se comienza a especializar, no del todo, pero sí hay una especialización en la agricultura y en la ganadería, ¿ya? Mejorando la producción y tiempo después encontrando excedentes productivos, ¿no? Aquí la sociedad también se convierte en tribus, pero acá en el Perú no le llamamos tribus, en el Perú le llamamos ayllus. Aquí surge el ayllu como forma de organización social, ¿ya? Muy bien. Y aquí se encuentra el origen del Estado. No te estoy diciendo que es el primer Estado, no. El origen, ¿ya? El origen, el génesis del Estado. Por eso llamamos estados prístinos, ¿correcto? ¿Dónde? Principalmente en Caral. Y si hay un Estado primitivo, ¿quién es el líder? El líder son los sacerdotes. Grandes astrónomos, especialistas astrónomos, ¿ya? Y lógicamente hay otros tipos de conocimientos como la escultura, ¿no? La cestería, ¿no? Entre otros conocimientos más, ¿no? Y acá tenemos, pues, como te dije, grandes centros ceremoniales. Galgada en Ancash, Bandurria en Lima, Áspero en Lima, Caral en Lima, los tres están casi cerca, El Paraíso en Lima, Cotos Mito en Huánuco, entre otras sociedades más, ¿no? Ahí está, muchachos, mira. Listo. Eso sería la parte teórica.
Regálame, no sé si hay tiempo todavía, que me diga el coordinador, si hay tiempo todavía, aunque sea 5 minutos, para trabajar, muchachos, las preguntas. ¿Ya? Si hay tiempo, trabajamos esos, aunque sea 10 preguntitas. ¿Ya? A ver, todos, entonces, muchachos, con su material, que me dicen que ya lo tienen, ¿ya? Y yo pasaría, pues, simplemente, ¿no?, a verificar las respuestas. Por ejemplo, en el número 1 dice, desde la aparición del hombre en el periodo paleolítico, ¿ya? Dice, desde la aparición del hombre en el periodo paleolítico, este luchó por subsistir frente a la naturaleza, realizando un trabajo colectivo. Algunas actividades que el hombre realizó durante este periodo fueron, mira qué fácil, ¿no? Qué fácil. ¿Cuál es tu respuesta? Puedes escribirlo por el chat, ¿ah? Correcto, muy bien, Abigail, muy bien. La caza y la recolección, ¿no? Cuando habla de supervivencia, cuando habla de esta lucha con la naturaleza, lógicamente se refiere a la caza y a la recolección. En el número 2, el encabezado es un poco extenso. Recuerda que yo te he mandado preguntas de eco. Estas son preguntas de eco, muchachos, ¿ya? Sobre el fuego, la hipótesis más probable acerca de cómo se descubrió el cálido elemento indica que probablemente se fue reproduciendo como actos propios de la naturaleza y adaptándolos. Se cree que la primera vez que el hombre vio el fuego fue debido a un rayo y una tormenta que incendió una superficie seca. Otra evidencia nos confirma que este elemento y bla, 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 ¿no? ¿Dónde está la pregunta al final? ¿Qué especie humana fue la primera en utilizar el fuego? Ya lo sabes, ¿no? Ya tienes la respuesta, ¿sí o no? Correcto. El Homo erectus en el Paleolítico O inferior. inferior, Abigail. Muy bien. Número 3. La evolución humana ha sido un largo y complejo proceso del que se han hallado diversas evidencias. Aquellas estudiadas en Old Dubai, te dije, ¿no? Y Covifora, con una antigüedad de 2 millones de años aproximadamente, ¿ya? ¿Qué más dice? Muestran la relación entre hallazgos humanos con. Te hablé de técnicas, ¿no? La técnica olduvaliense, la técnica chelense. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La producción de herramientas. La producción de herramientas, ¿no? Correcto. Así es. Muy bien. Número 4. Al menos esta carita, la página 1, al menos hay que terminarlo, muchachos. El surgimiento del Homo sapiens y su progreso y su progresiva expansión desde el África sobre Europa, Asia, le permitió el triunfo de dicha especie. Sin embargo, este proceso natural de lucha por la supervivencia perjudicó. Te dije que alguien había convivido con él. ¿Quién era ese alguien? El hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal, pues. Correcto, ¿no? Perjudicó la subsistencia del hombre de Neandertal. Alrededor del año 8000 a.C., en el Próximo Oriente, lugar donde se produce la gran revolución neolítica, los grupos humanos inician la producción artificial de elementos mediante la domesticación de plantas y animales, ¿no? Dice, de plantas y animales. Indique una de las razones que impulsaron estos cambios. A ver, ¿cuál será La una de las extinción de razones la La que C. impulsaron los megafauna. cambios? ¿Cómo? Extinción de la megafauna. No tanto, no tanto, no tanto. La C, el desequilibrio de los alimentos con la cantidad de la población. Claro, correcto, pues. Porque ya estamos hablando de neolítico, ¿ya? Ya estamos hablando de neolítico. Entonces, la desaparición de la megafauna es en el mesolítico. La fauna ya había desaparecido. La necesidad de producir más alimentos debido a la gran explosión demográfica hizo que haya cambios importantes, ¿no? Entonces, la respuesta ahí sería la letra C. Si la revolución neolítica fue una transformación vinculada a cambios económicos,
La revolución urbana consistió en una serie de cambios relacionados. A ver, la revolución urbana, la construcción de ciudades. Cuando el hombre construye ciudades, se comienza a organizar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va apareciendo? Cuando el hombre se organiza, Un estado. el Estado, correcto. Esa es la respuesta. Y por último, una característica de los sitios arqueológicos como Caral y Kotosh, ya, vamos, arcaico superior. Arcaico superior, el hombre es Sedentario. nómade o sedentario. 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 Entonces la Ya tiene respuesta su sería, casita ya. la respuesta sería la letra A. ¿No es así, muchachos? Bueno, muchachos, creo que el tiempo nos ha vencido, el tiempo es un enemigo, ¿no? Hemos tratado de hacer lo más que se pueda, nos encantaría un tiempo mayor, pero como le digo a mi esposa, ¿no? No todo se puede tener en la vida, chicos. Listo, chicos, nos vemos en una siguiente sesión, cuídense mucho. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos, Chao, cuídense, profe. cuídense. Nos vemos, muchachos.